Dios te bendiga. Hoy quiero compartir una hermosa porción de la palabra de Dios y anhelo con todo mi corazón que el Señor ministre tu vida, que el Señor ministre tu corazón y que a través de esta palabra Él haga una transformación en tu vida para que tú seas atraído a Jesucristo, atraído o atraída a Jesucristo, porque ese es nuestro principal propósito, conocerle a Él, amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y es a través de su palabra que nosotros conocemos quién es Él. Es a través de su palabra que nosotros conocemos su carácter, su amor y su poder. Así que con todo mi corazón, yo anhelo que a través de esta palabra tu vida y mi vida hoy sea transformada. Vamos a leer Éxodo 33 del 18 al 20 y dice así. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aquí el Señor nos está hablando literalmente. No hay un ser humano que pueda ver a Dios a la cara y viva. Por su gloria, por su poder, por su luz admirable, por esa hermosura. No hay ser humano que pueda ver a Dios y quedar vivo. Caeríamos fulminantes. Pero vemos espiritualmente, pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros tenemos ese acercamiento, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Por eso los que le adoramos debemos adorarle en espíritu. Eso dice su palabra. Entonces cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros buscamos ese encuentro personal con Él, cuando se da ese encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese encuentro produce muerte en ti. ¿Muerte a qué? Muerte al pecado, muerte a lo que eras antes. Cuando en ti se produce ese encuentro, cuando el Señor en su misericordia te permite tener ese encuentro con Él, entonces tu vida se divide en un antes y en un después. Es ahí donde se produce la regeneración. La palabra de Dios dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que rompe hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. Los tuétanos es la parte interior del hueso, es la parte interior blanda del hueso. Es donde está el ADN del ser humano. Entonces cuando dice que la palabra de Dios corta hasta los tuétanos, es ahí donde se produce esa regeneración, donde se cambia, donde ese ADN diabólico que venía en nosotros por causa del pecado, entonces ahora por medio de la palabra se cambia al ADN de Dios. Entonces eso es lo que pasa cuando hay un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Se produce ese nuevo nacimiento. Recordemos cómo Jesucristo le hablaba a Nicodemo, que para poder entrar al reino de Dios había que nacer de nuevo, y esto era un misterio. Además de ser un misterio, es un milagro. Entonces Nicodemo le decía al Señor, le decía, pero ¿cómo puede ser esto? Que un hombre después de ser viejo pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer. Él no entendía los misterios que Dios estaba hablando. Pero cuando nosotros empezamos a escudriñar, cuando empezamos a tener esa relación con el Señor, cuando el Señor viene y produce en ti ese cambio, empieza a mostrarte esos misterios, porque empiezas a vivirlos en tu vida, porque ya no es solo la palabra escrita, sino la palabra viva en ti. Cuando lo que lees ocurre
en tu vida, entonces empiezas a entender y el Señor empieza a mostrarte sus misterios a través de esa palabra viva, esos ríos de agua viva, esos ríos que saltan para vida eterna. Entonces, es imposible que un corazón esté expuesto a la presencia de Dios y no haya un cambio. Es imposible que tú tengas un encuentro personal con el Espíritu Santo y quedes igual, y tu vida sea igual, y sigas siendo practicante del pecado. Eso no es posible, porque cuando se produce ese nuevo nacimiento, cuando el ADN de Dios empieza a llenar tu vida, cuando los ríos de agua viva de la palabra de Dios empiezan a correr en ti, cuando la palabra de Dios empieza a ser viva en ti, debe haber una transformación. Y esa transformación es notable. Esa transformación es como la aurora que va de aumento en aumento. Así que el anhelo de mi corazón es que si no has tenido ese encuentro personal con el Espíritu Santo, que lo busques, que lo anheles. Dios no desprecia nunca un corazón humillado. Hay algo bien especial que el Señor Jesucristo nos deja en su palabra, donde dice: y yo rogaré al Padre para que les envíe al Consolador. Vemos cómo Él nos está dando una señal de cómo pedir esa promesa del Padre. No es suficiente decir: Señor, por favor, dámelo. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo rogaré. Así que Él nos está dando una señal de cómo debemos pedir el Espíritu Santo de Dios, que seamos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, con esa promesa del Padre, con esa promesa que se cumplió el día de Pentecostés, y a partir de ese momento, entonces es una promesa para todo aquel que la cree, para todo aquel que la quiera recibir. La misma palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no dará su Espíritu Santo a quien se lo pida. Así que es para todo el que cree, que es para todo el que lo pide, pero el mismo Jesús dijo: yo rogaré. Así que si Jesús rogó al Padre, también es necesario que nosotros roguemos, que nosotros clamemos, que nosotros pidamos ese regalo como si nos fuéramos a morir mañana, que nosotros pidamos ese regalo como ciertamente no podemos vivir sin Él. Sin el Espíritu Santo no hay vida, sin el Espíritu Santo no hay nada. Él es nuestra necesidad, Él es la vida en nosotros, Él es esa palabra corriendo en nosotros, Él es ese río de agua viva fluyendo a través de nosotros en nuestro interior. Así que el anhelo de mi corazón es que al ver este video te llenes de más necesidad de Dios, que el Espíritu Santo te atraiga más a Él, que el Espíritu Santo te anime a que no te des por vencido, a que es algo maravilloso, a que tengas un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, para que entonces se produzca en ti esa regeneración, ese milagro y ese nuevo nacimiento, porque cuando tu corazón está expuesto a la presencia de Dios, mueres al pecado, pero resucitas en Cristo, en su sacrificio, en esa cruz, en ese sacrificio en la cruz, por medio de esa sangre preciosa, por la cual tú y yo hemos sido redimidos. Que Dios te bendiga y que Dios te llene el corazón y la vida con su hermosa presencia cada día. Dios te bendiga.